En lo profundo del desierto, donde las dunas se mueven como las mareas del tiempo y el viento murmura antiguos secretos, existe una creencia que ha sobrevivido durante siglos. Los gatos no tienen una sola vida, sino 7. 7 caminos entre la muerte y el renacer. 7 destinos tejidos con hilos invisibles. ¿De dónde nace esta idea? ¿Por qué los gatos, entre todos los seres, fueron elegidos para portar tantas vidas? Hoy viajaremos al corazón de las leyendas árabes, donde la sabiduría, la religión y la magia conviven en armonía. Allí, entre manuscritos olvidados y relatos transmitidos bajo la luz de la luna, se encuentra el origen sagrado del mito de las 7 vidas felinas. Muetza, el gato del profeta. En las arenas cálidas de Medina, entre susurros de incienso y relatos al caer la tarde, se cuenta la historia de un gato. Un gato especial, de nombre Muetza. Muetza no era un felino cualquiera. Era el compañero del profeta Mahoma, quien lo amaba profundamente. Se dice que un día, mientras el profeta se disponía a rezar, encontró a Muetza dormido plácidamente sobre la manga de su túnica. En lugar de despertarlo, Mahoma tomó unas tijeras y, con infinita delicadeza, cortó la manga de su ropa para no perturbar su descanso. Aquel gesto, pequeño y silencioso, resonó a través del tiempo. Fue visto como símbolo de respeto, de compasión y del lugar sagrado que los gatos ocupan en la creación. Pero hay quienes cuentan otra versión. Una más antigua. Más misteriosa. Dicen que en cierta ocasión, mientras el profeta dormía, una serpiente venenosa se escondió entre los pliegues de su túnica. Muetza, atento, sintió la amenaza. Saltó sobre la prenda, atacando a la serpiente y salvando la vida de su amado humano. Mahoma, conmovido por su valentía, acarició 3 veces la espalda del gato. Y en ese instante, cuentan los sabios, Alá bendijo a todos los gatos. Les otorgó el don de caer siempre de pie. El don de ver en la oscuridad. Y el regalo de vivir 7 vidas. Desde entonces, los gatos fueron bienvenidos en mezquitas y hogares. Considerados limpios, protectores. Y mensajeros entre el mundo terrenal y el invisible. Y hay un detalle que pocos conocen. Muchos gatos atigrados llevan en la frente una marca en forma de M. Algunos dicen que es por Muetza. Otros, que fue el roce de la mano del profeta lo que dejó esa letra luminosa grabada en su pelaje. Si como sea, desde aquel día, los gatos con esa M caminan entre los hombres como portadores de una firma sagrada. Un recuerdo peludo de una antigua bendición. El número 7 y el alma felina. En el mundo islámico, el número 7 no es un número cualquiera. Es un símbolo de perfección, de misterio, de lo divino. Hay 7 cielos, según el Corán. 7 puertas para el paraíso, y 7 más para el infierno. 7 circuitos deben hacerse alrededor de la Kaaba durante la peregrinación sagrada. 7 son las tierras. Y 7 veces debe lavarse un objeto considerado impuro. El 7 representa el ciclo, el conocimiento oculto, la conexión entre lo terrenal y lo celestial. En este contexto sagrado, los gatos, bendecidos por Alá, se vuelven criaturas especiales. Su elegancia, su independencia, su silencio, los convierte en seres de frontera. No son enteramente de este mundo, ni del otro. Caminan entre planos. Observan desde las sombras. Y según la leyenda, sus 7 vidas son 7 viajes del alma. 7 pruebas. 7 destinos. 7 formas de regresar, aprender y proteger. No es que un gato no muera, sino que su muerte es solo un tránsito. Una estación más en su viaje cósmico. Tal vez por eso, cuando un gato nos mira fijamente, sentimos algo más profundo que una simple mirada animal. Es como si recordara. Como si supiera. Como si ya hubiera estado aquí, antes. El 7, en el Islam, representa perfección, alma y trascendencia. Pero este número mágico no pertenece solo a un rincón del mundo. A medida que las culturas dialogaban a través de rutas comerciales, conquistas y migraciones, también lo hacían sus símbolos, sus supersticiones, sus misterios.
Así, el 7, cargado de poder y secreto, cruzó el desierto, atravesó el Mediterráneo y llegó a Europa. Allí, el mito de los gatos con 7 vidas no solo sobrevivió, se transformó. Adoptó acentos nuevos. Se tiñó de miedo, de reverencia y de brujería. Pero siempre, siempre, conservó su esencia. Un gato nunca muere del todo. Solo cambia de forma. El mito en Europa, entre brujas y supersticiones. Al llegar a Europa, el número 7 y el mito de las 7 vidas de los gatos comenzaron a entrelazarse con historias muy distintas. Aquí, la figura del gato se tornó ambivalente, protector y maldito a la vez. Durante la Edad Media, el gato negro se convirtió en símbolo de misterio y de lo desconocido. Las leyendas de brujas y hechiceras no podían prescindir de sus fieles compañeros felinos. Se creía que estos gatos tenían la capacidad de renacer una y otra vez, escapando a la muerte, igual que los brujos que se decían inmortales en su poder. En muchas regiones, se decía que las brujas usaban a sus gatos como familiares, criaturas mágicas con 7 vidas que les protegían y les ayudaban a viajar entre mundos. Así, el mito árabe viajó, transformándose en Europa. Los gatos seguían siendo guardianes de secretos ocultos y portadores de la bendición de Alá, pero también símbolos de lo esotérico, de lo prohibido. Y aunque muchos temían a estos animales, otros los veneraban. Porque entendían que la magia verdadera está en la frontera entre la vida y la muerte, entre el mundo visible y el invisible. Las 9 vidas del gato, un misterio cultural entre números sagrados. Aunque muchas culturas reconocen el mito de las 7 vidas del gato, en otras regiones se habla de 9 vidas. Este número, tan cargado de simbolismo, tiene raíces profundas en la historia y la mitología. En la tradición árabe y mediterránea, el 7 representa perfección y espiritualidad. Pero en la cultura nórdica, el número 9 es sagrado, hay 9 mundos conectados por el árbol Yggdrasil, y el 9 simboliza ciclos completos, renacimiento y perfección. En el norte de Europa, donde estas creencias son ancestrales, el gato también heredó este número mágico. Por eso, se dice que el gato tiene 9 vidas, reflejando la idea de resiliencia y renacimiento constante. Además, en la cultura hispana y en varios países latinoamericanos, el 9 se asocia con la fortuna y la sabiduría, reforzando este mito con influencias diversas. Así, el mito de las 7 vidas convive con el de las 9, cada uno contando la misma historia desde distintas miradas culturales. Un símbolo de la capacidad del gato para sobrevivir, renacer y mantenerse siempre conectado a lo mágico. 7 o 9, estos números nos invitan a creer en la fuerza interior y en la magia que habita en lo cotidiano. El mito hoy, renacer y conexión espiritual. Hoy, el mito de las 7 vidas sigue vivo, no solo en las leyendas, sino en la forma en que vemos a los gatos. Ellos nos enseñan sobre la resiliencia, la capacidad de renacer después de cada caída. Cuando un gato cae o pasa por un peligro, parece desafiar lo imposible. Eso ha inspirado la creencia de que tienen más de una vida, que la muerte no es el fin para ellos. Pero más allá de la física, este mito es también un puente hacia lo espiritual. Los gatos se vuelven símbolos de misterio, de conexión con el mundo invisible. En muchas culturas, se cree que los gatos pueden sentir energías que los humanos no podemos percibir. Que sus ojos son ventanas hacia otros planos de existencia. Quizás las 7 vidas no sean solo un número, sino un recordatorio de que, en cada uno de nosotros, hay capacidad de transformación y de renacer. Como los gatos, podemos atravesar sombras y volver a la luz. Porque la verdadera magia está en la esperanza, en la fuerza del espíritu que nunca se rinde. Así, el mito de las 7 vidas convive con el de las 9, cada uno contando la misma historia desde distintas miradas culturales. Un símbolo de la capacidad del gato para sobrevivir, renacer y mantenerse siempre conectado a lo mágico. 7 o 9, estos números nos invitan a creer en la fuerza interior y en la magia que habita en lo cotidiano. Desde los desiertos del mundo islámico hasta las tierras frías del norte, el gato ha sido custodio de secretos y símbolos. 7 vidas.
9 en algunos rincones. Pero ¿quién cuenta realmente cuántas veces puede renacer un espíritu? Quizá, cada vida no sea más que una sombra distinta de la misma alma. Un eco de antiguos dioses. Una memoria que persiste. El gato no necesita hablar para que escuchemos su historia. Basta con observar su andar, su pausa, su mirada que parece saber más de lo que nosotros recordamos. Y así, el mito sigue latiendo. En el silencio. En la penumbra. En cada rincón donde los gatos aún nos observan, desde el otro lado del velo.